corrompida. Pero la palabra de Dios dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Dice, sino la que sea, dice, la que sea buena para la necesaria edificación. O sea, la palabra que sea buena para que seamos edificados. La que sea buena para la necesaria edificación. O sea, es una necesidad. Es necesario que seamos edificados con la sana doctrina, con la verdadera palabra de Dios, con lo que Dios nos habló y nos dijo que teníamos que hacer. Es necesario ser edificados verdaderos. ¿Para qué? Para que seamos verdaderamente salvos. ¿De qué nos serviría estar en la iglesia, estar en un lugar y escuchar unas palabras según de salvación, si al fin del tiempo no somos salvos verdaderamente? ¿De qué nos serviría reunirnos, estar en un lugar, si verdaderamente en el verdadero momento de que tenemos que ser salvos no lo seamos? Eso sería lo más terrible que nos puede haber pasado. Después de estar en un lugar, escuchando la palabra de Dios según la buena doctrina, y si solamente son engaños, y no hay un cambio, no trae un cambio, si la palabra no trae un cambio en nuestra vida, ¿de qué nos serviría estar en un lugar? Si al fin y al cabo uno se va a perder. Sería realmente terrible que estuvimos en un lugar escuchando palabras bonitas, palabras que nos hacían sentir bien, pero igual nos perdimos. ¿Qué de bueno tiene eso? Nada, nada. Por eso es necesario que nosotros seamos edificados verdaderamente, como dice la palabra, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Dice, a fin de dar gracia a los oyentes, a fin de dar gracia a los oyentes. No está hablando de una gracia natural, sino de la gracia de Jesucristo. Pero aquí dice que el Señor por gracia nos salvó, por gracia somos salvos. Por eso dice, para dar gracia a los oyentes. ¿Qué es gracia? Salvación. Para dar salvación a los oyentes. Que verdaderamente seamos salvos, en otra palabra. Para dar gracia, para dar salvación a los oyentes. Poderoso Rey de la Gloria. Vamos al 25. Dice, por lo cual desechando la mentira. En el 25, perdón, de ahí mismo dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Por lo cual no podemos hablar mentira. Tenemos que hablar verdad con nuestro prójimo. La verdad de la palabra, la predicación de la palabra de Dios. Dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Somos miembros, somos entre el uno con el otro nos ayudamos mutuamente para crecer en el evangelio. Somos miembros los unos de los otros. Dice, airaos pero no pequéis. Ahí está esa palabra que nos daba el pastor ayer. Dice, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Amén. Porque el enojo también es un fruto de maldad. Es un fruto de mal que nos lleva a la muerte. Incluso hay otro pasaje donde dice la palabra de Dios que si nos enojamos con nuestros hermanos, si alguno se enoja con su hermano, dice que entonces ya hemos matado a nuestro hermano. Ya, o sea, ya le quitamos la vida, como dice la palabra de Dios. Que dice, has oído, y aquí mismo, de hecho este mismo Mateo, que dice, hemos oído que los antiguos dicen, no matarás. Pero yo digo que todo aquel que se enoja con su hermano, ya es homicida, ya ha matado a su hermano. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener paz en nuestro corazón. Pues dice aquí, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tardamos mucho tiempo con ese enojo, entonces le damos lugar a Satanás, a que venga
y envenene más nuestra alma, de nosotros y también de la persona con quien nos hemos enojado. Mientras más tardamos para pedirle perdón, más malas ideas el hombre a quien ofendimos, la mujer a quien ofendimos, le llega en su mente, en su corazón, de lo que hemos dicho. Por eso ahí se le empieza a dar lugar al diablo, porque mientras más tiempo dejamos nosotros estando enojados, si estamos por un buen tiempo enojados, el enemigo todo ese tiempo que estamos enojados, está que metiendo cizaña, metiendo dardo en el corazón. O si nos enojamos con un hermano, lo regañamos, le dijimos cosas, pues el enemigo está duro y duro con esa persona, tirándole un montón de dardo y metiéndole cizaña en su corazón. ¿Por qué? Porque el enojo se ha prolongado a largo tiempo y no se le ha pedido perdón a la persona. Por eso es importante de que cuando nos enojemos, tenemos que no dejar que el enojo sea tan largo y pedir perdón lo más pronto posible para no darle lugar al diablo, para que el diablo no esté metiendo ideas en la mente, en el corazón de aquella persona con quien nos enojamos, o tampoco para que Satanás no traiga más malas ideas a nuestro corazón, porque eso es el propósito del diablo, destruirnos. Y en el enojo, si el enojo se prolonga por un buen tiempo, pues le damos lugar a Satanás. Por eso ahí, ni des lugar al diablo. Y sigue siendo en el 28. Incluso eso de que dice ni des lugar al diablo, es un solo versículo. En el 27 dice ni des lugar al diablo. ¿Qué significa? Que es un versículo que se puede utilizar para otro. Incluirlo en otras palabras, en otras frases, lo mismo. Que no le demos lugar al diablo en ninguna área de nuestra vida. Sigue siendo en el 28, dice el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida, y otra vez, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Si nosotros hablamos con palabras no adecuadas, nos enojamos, hablamos con palabras corrompidas, estamos contristando al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa cuando lo contristamos? Significa que se aparta de nuestro ser, se aparta de nuestra vida y ya no está con nosotros, ya no está dentro de nosotros. Ahora se dice que el Espíritu sale y anda cerca de nosotros, está a un lado, está ahí, pero ya no dentro, está afuera. Lo único que espera es nuestro arrepentimiento, que nos arrepientamos y que le pidamos perdón a Dios para que nuevamente Él vuelva a entrar. Una vez nosotros arrepintiéndonos, pidiendo perdón, reconciliándonos con Cristo, Él nuevamente viene a darnos vida, nuevamente a nuestro interior. Pero si lo contristamos, Él sale fuera de nosotros, y por lo cual, al salir el Espíritu de nosotros, estamos ya muertos en vida, porque ha salido. Por eso es que el rey David le decía: deme el gozo de la salvación y no apartes el Espíritu de mí, que no apartara su Santo Espíritu de él, porque él le temía a que quedara muerto en vida, pero sobre la gloria. Por eso es muy importante que no contristamos al Espíritu Santo, sino que pronto tenemos que arrepentirnos, pedir perdón, primero a Dios, luego a la persona o con quien nos haya enojado. Si nos enojamos con nosotros mismos, pues pide perdón a Dios. Igual sabe Dios que pues nos enojamos, pero dice el Señor: no peques en tu enojo. Bueno, ya el estudio lo tuvimos ayer, amén, un estudio muy lindo y maravilloso y nos ayudó muchísimo, amén. ¿En cuál estamos? En el 30, ¿no? Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, malicias y toda malicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Amén, poderoso Rey de la gloria. Así nosotros tenemos que perdonar a nuestros hermanos. Perdonar, como dice aquí, quítese de vosotros toda amargura. Cuando nosotros tenemos amargura, ese es un mal fruto. Ese es un fruto del corazón que es un fruto de amargura. Y dice, enojo es otro fruto de maldad. Ira, gritería, incluso cuando gritamos, es una maldad también, dice la palabra. Ahí lo dice, gritería. Dice, malicencias. Malicencias se refiere a acciones, tanto como a tipos de actitudes que tenemos en nosotros. Nuestras malas actitudes son malicencias. También palabras malas son malicencias. Dice, y toda malicia. La malicia que es todo lo mal que hay dentro del corazón. Son malicias. Dice, todo tipo de pensamiento de maldad que viene a nuestra mente, que es del corazón, eso es malicia. Dice, antes sed benignos unos con otros. ¿Qué significa la palabra benigno? Sé amorosos. La palabra benigno significa eso. Que seamos benignos incluye varias cosas. Seamos amorosos, seamos tiernos, seamos pacíficos. Eso significa. Entonces, ahí lo dice. Antes de benignos unos con otros. Misericordiosos. O sea, tenemos que tener misericordia de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Entender que todos nos enojamos, que todos fallamos, que todos somos iguales, que no hay hombre que no peca, que todos cometemos errores. Ser misericordioso, tener misericordia, entender que también yo fallo, entender que también yo soy un pecador. Eso es misericordia, que así como Dios me perdonó, así yo puedo perdonar. Así como Dios no me echa en cara nada, tampoco yo debo echar en cara. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y así como Dios nos dio su misericordia, así nosotros tenemos que ser misericordiosos también. Dice, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. O sea, en otras palabras, lo que dice aquí, como Dios perdonó a ustedes en Cristo. Así Dios nos perdonó, así nosotros tenemos que perdonar a nuestros hermanos. Esos son frutos buenos. El perdón es un fruto también, un fruto bueno que debemos tener. Entonces, tenemos que arrancar todo lo malo que hay en nuestra vida y poner todo lo bueno que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha dado, para que de esa manera nosotros verdaderamente seamos cambiados, seamos diferentes. No podemos, digamos, seguir con esto en nuestra vida, porque si nosotros seguimos con todo estos males, entonces no estamos siendo edificados, no estamos siendo cambiados. Necesitamos pedirle perdón a Dios, necesitamos cambiar, desechar, arrancar todos estos frutos que hay en nuestro corazón, en nuestra vida, frutos de maldad, frutos malos, que nos corrompen, que nos llevan, digamos, al castigo eterno. Por eso tenemos que limpiar nuestro interior y ser diferentes verdaderamente. Luchar en lo que nos cuesta cambiar. Luchar en lo que nos viene a la mente, al corazón. Hay muchas cositas, hay muchas cosas que en un principio son difíciles de arrancar. Son difíciles. Y yo verdaderamente, yo se los digo, yo duré 5 años ya en el Evangelio. 5 años para que algunas cosas, digamos, algunas cosas se arrancaran en una totalidad. Porque había momentos que yo decía, esto ya no lo tengo, porque ya no lo sentía. Pero de repente salían. De repente salían. Entonces, hubo palabras en las cuales que me fue tan difícil dejarla, que tuve que ayunar y pedirle al Señor que me las arrancara. Tuve que hacer ayunos
para que esas palabras se desarraigaran de mi corazón. O incluso falta de perdón. Falta de perdón. En el mundo cuando yo no conocía a Cristo, yo tenía un odio tremendo, terrible para las personas. Alguien que me hacía un daño, no le podía perdonar nada, no le podía pasar nada. Y si no, hasta que yo me vengara. Y si no me vengaba, no estaba contento. Eso era en el mundo. Yo recuerdo que hubo un muchacho que nos enojamos desde que yo tenía 14 años. Nos enojamos, nos peleamos y todo. Pues yo le agarré un odio a ese muchacho. Con ese odio tuve como 7 años. 7 años. Y donde quiera que lo miraba yo, no quería ni verlo. Y si no veía, era para qué, para pelear, para reclamarle, para decirle. Hasta que vine a Cristo y entendí que eso era un daño que yo cargaba. Era una maldad. Cuando mi vida realmente cambió en una totalidad, yo lo busqué y le pedí perdón. Le pedí perdón y le dije que me perdonara. Él no era el que tenía tanto odio, era yo el que tenía odio con él. Porque cuando yo fui y le pedí perdón, le dije, perdóname por lo que pasó. Porque pues todavía tenía coraje y eso. Y agarra y me da unas palmadas en mi espalda. Y dice, así te quería yo ver, dice, tranquilo, dice. No que todo el tiempo andabas enojado. Pues él ya no tenía ese sentir en su corazón, pero yo sí. O sea, yo era el terrible y el malo era yo. Entonces, pues le digo, va a haber cosas que nos va a costar, falta de perdón, cosas que nos hicieron en el pasado. Va a ser difícil. Pero para eso estamos ahora en el Evangelio, para cambiar, para que Dios arranque eso en nuestro corazón, pero entregarle al corazón a Dios. Decirle al Señor, ayúdame, quiero cambiar, ya no quiero sentir este coraje, este odio, este rencor, o lo que hay dentro de mí. Ayúdame a cambiar, ayúdame a sacarlo. Nosotros podemos cambiar. Dios nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad y nos va a levantar. Así como me cambió a mí, arrancó todo eso, así también nos puede cambiar en una totalidad. En una totalidad. Porque queramos o no, hay veces, hay cositas que quedan en nuestro corazón. Y yo como lo digo, yo se lo digo por mí, mi experiencia. Duré 5 años ya en el Evangelio. 5 años ya llevaba yo en el Evangelio. Hasta los 5 años pude arrancar todavía unas cosas que me estorbaban dentro de mí. Hasta los 5 años. Por eso, digamos, soy parte de testigo de qué tan duro es, digamos, no poder perdonar y querer y no poder. Qué tan duro es cuando uno ya no quiere sentir dolor, pero en el corazón siente uno ese dolor. Es duro cuando uno dice, ya lo perdoné, Señor, tú ya sabes que ya lo perdoné. Pero viene el recuerdo y vuelve a doler el corazón. Dice, no, otra vez, pero si yo ya lo perdoné. Y cuando vuelve ese dolor, el problema es que provocan malos pensamientos, provocan cosas, provocan pensamientos de muerte, pensamientos de odio, pensamientos de rencor. Eso es el problema. Por eso es que tenemos que arrancar todo esto de nuestro corazón. Ser libres verdaderamente delante de Dios. Miren, cuando uno es libre ya delante de Dios y arranca todo eso de nuestro corazón, uno puede ser tan feliz. Uno puede ir con la persona, hablarle bien, darle un abrazo y ya no hay absolutamente nada que nos duela. Llega el momento cuando nos acordamos del pasado y nos acordamos de cómo sentíamos ese dolor, cómo sentíamos ese coraje, esa ira, y nos da risa. Nos da risa. ¿Por qué? Porque uno dice, no puede ser, yo actuaba así, yo era así, y yo pensaba esto, yo pensaba el otro. Entonces, nos da risa, digamos, nos reímos del pasado, de lo que nos sucedió. ¿Por qué? Porque ya no es ahora, ya no hay dolor, ya no hay ni un resentimiento, ya no hay nada. O sea, ya nuestro corazón está limpio. Eso es lo que Dios quiere, que limpiemos verdaderamente nuestro corazón en una totalidad. Amén.
Y el estudio lo vamos a dejar aquí, esta primera parte, y después vamos a seguir con Santiago y Pedro, que Santiago es completamente el capítulo y Pedro también es algo. Eso va a ser para el miércoles que viene, así que le voy a pedir que no se lo pierdan el miércoles que viene para continuar con el estudio. El de Santiago pues habla también muy fuerte allí y Pedro nos ayuda también, habla un poco fuerte, pero luego nos ayuda a traer paz y tranquilidad en nuestro corazón. Y eso es el propósito de Dios. El propósito de Dios es arrancar todo lo malo y traer paz y tranquilidad, traer sanidad a nuestro corazón. Eso es el propósito de Dios, que nosotros seamos sanos verdaderamente. Amén. Así que por el día de hoy lo dejamos hasta aquí y el miércoles le seguimos con lo que falta. Amén. Porque si le seguimos, aquí nos vamos a tardar 2 horas. Así que mejor lo dejamos hasta aquí. Amén. Amén. Así que le damos gracias a Dios. Nos ponemos de pie y vamos a orar a Dios. Y pues, primeramente Dios, que toda esta palabra nos ayude. Y si aún hay algo en nuestro corazón, pues que sea Dios tomando el control de nuestra vida para que podamos realmente ser salvos. El propósito es verdaderamente ser salvos. Ese es el propósito, que verdaderamente seamos salvos. Amén. Así que vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios. Amén, Padre amado que está en el cielo, Señor. Gracias, Padre, por tu maravillosa verdad. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Y te pido, Señor amado, mi Padre, que así nos ayudes, nos guíes, Padre eterno, que nos des paz, que nos des tranquilidad en nuestro corazón, Padre. Y ayúdanos, Padre eterno, a cada uno de nosotros, Padre, a ser verdaderamente salvos delante de ti, Padre eterno. Señor, ayúdanos a arrancar, Señor, todo lo que estorba nuestra salvación, Padre. Todo lo que nos detiene, Señor amado, mi Padre. Te pedimos, Padre, que arranques, Padre, todos los frutos malos que ves en nuestro corazón, Padre. Te pedimos, Padre, que los quites, Señor, y que sea tu Santo Espíritu, Padre, estableciéndonos, Padre, en nuestro corazón, Padre, afirmándonos cada día en tu verdad, en tu palabra, Señor. Y que el día que tú vengas, Padre, estemos listos y preparados, Señor, para ir contigo, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gloria, te damos honra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre. Así te pido, Señor, que ayudes a cada uno de mis hermanos, que los aguardes, que los protejas, Padre, de todo mal, de todo peligro, Señor. A cada uno, Padre, de nosotros, Padre. Señor, el tiempo que estamos viviendo, que estamos pasando, Señor, te pedimos, Padre, que aguardes a tu pueblo, a tu iglesia y a cada uno de mis hermanos que están aquí, Padre. Señor, te pido que aguarde su salida y aguarde su entrada, Padre eterno. Protégelo, Padre. Envía tus ángeles guerreros, Padre, a despejar el camino, Señor, donde quiera que ellos vayan a caminar, Señor amado mío, Padre. Aparta el temor, aparta los pensamientos de mal, Señor amado mío, Padre, y protéjanos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Así que estamos despedidos.